Tiempo para meditar. Reflexiones útiles para el diario vivir. Hoy con el tema el ofensor. Perdonando al ofensor. Ya hemos hablado bastante acerca del tema del perdón por parte del ofendido. Hemos tratado de explicar lo mejor que podemos cómo debe actuar el que fue ofendido por alguna persona. Pero ¿qué hay acerca del ofensor? ¿Cuál es su parte en esto? Él ha lastimado o ella ha lastimado, ha dañado a otra persona. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una persona que ha ofendido para que sea perdonada? Tanto por el Todopoderoso como por la persona que ofendió. El principio lo encontramos en Efesios 4:32, el mismo verso que hemos usado para el ofendido. ¿Por qué? Porque es la misma base que se utiliza. La Escritura dice, perdónense como el Eterno los ha perdonado. ¿Y cómo nos perdonó el Eterno a nosotros? ¿Qué fue los pasos que tuvimos que seguir? Primero, tiene que haber un arrepentimiento. Mateo 3:2 y 4:17 nos dicen que Juan y el Mesías predicaban el arrepentimiento. En Hechos 17:30 se nos dice que el Eterno manda a los hombres a que se arrepientan si quieren ser perdonados. Y fíjese bien, dice, manda a que se arrepientan. O sea, no es si quieren o no. Si quieren ser perdonados, tienen que arrepentirse. Esto es indispensable para recibir el perdón del Todopoderoso. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. No importa la religión que usted tenga, no importa los sacrificios que usted haga, no importa los ritos religiosos que usted practique. Si no está arrepentido de todo corazón, usted no recibirá el perdón del Todopoderoso. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa sentir dolor por el mal que se ha hecho, reconocer que hemos pecado y que hemos ofendido al Todopoderoso. Después de reconocerlo, tenemos que cambiar nuestra actitud y dejar de hacer esas cosas que ofenden al Todopoderoso. Debemos dejar de hacer las cosas malas. Después debemos pedirle perdón a Él por haberle ofendido, viviendo nuestra vida a nuestra manera, quebrantando su Torá, quebrantando sus mandamientos, viviendo a nuestro modo de pensar. Y después de pedirle perdón, tenemos que aprender a hacer el bien. Tenemos que dejar de hacer lo malo y comenzar a vivir haciendo el bien que Él nos ha enseñado. Ahora, tenemos que entender algo importante. No debemos confundir arrepentimiento con remordimiento. Los remordimientos de conciencia a veces se confunden con arrepentimiento y no es lo mismo. Remordimientos es sentirse mal por las cosas que usted ha hecho, pero no hacer nada por remediarlas. Como el borracho que en la cruda dice que se arrepiente de haber tomado y 8 días después lo vuelve a hacer. Le pide perdón a su esposa otra vez, se vuelve a arrepentir y 8 días, 7 días después vuelve a hacer lo mismo. O como la persona que ofende con malas palabras. Y a veces dice que se arrepiente, pide perdón, pero después vuelve a usar las malas palabras y vuelve a ofender con sus malas palabras. Esa es una persona que no se ha arrepentido. Esa es una persona que tiene solo remordimientos de conciencia. Y los remordimientos no le llevan a ningún lado. El mejor ejemplo de la diferencia que existe entre remordimientos y arrepentimiento lo tenemos en Pedro y Judas Iscariote. Judas sintió remordimientos por su traición y esto le llevó a devolver el dinero de su mala acción, pero después fue y se suicidó. Sin embargo, Pedro
sintió un dolor muy fuerte por haber negado al Mesías 3 veces y lloró amargamente arrepentido, y éste le trajo el perdón del Mesías. No lo llevó al suicidio. ¿Por qué? Porque cuando se perdona, la conciencia se tranquiliza. Cuando uno recibe el perdón del Todopoderoso, la conciencia ya no le lastima. Pero si usted solo siente remordimientos, usted vivirá siempre lastimado por la conciencia, y que en muchos casos las personas ya no soportan más eso y terminan con el suicidio. Así que remordimientos es dar vueltas en círculos en el mismo lugar y no avanzar para ninguna parte. Arrepentimiento es dar media vuelta y caminar en sentido contrario a lo que usted estaba haciendo, a las cosas malas que usted estaba haciendo. Es dejar de desobedecer los mandamientos del Todopoderoso y comenzar a obedecerle en lo que Él quiere que le obedezcamos. Ejemplo, tenemos una pregunta. ¿Cuándo un ladrón deja de ser ladrón? ¿Qué usted piensa? ¿Cuándo un ladrón deja de ser ladrón? Según la Biblia, ¿cuándo? ¿Cuándo deja de robar? No, según la Biblia eso no es suficiente. No solo es dejar de robar. Efesios 4:28 dice que hay que ponerse a trabajar y que de lo que usted gana honestamente debe compartir con el necesitado. Hasta entonces el ladrón deja de ser ladrón. No solo es dejar de robar, es ponerse a trabajar honestamente, ganar el dinero con decencia y luego compartir con el que padece necesidad. Hasta entonces la Escritura señala que un ladrón deja de ser ladrón. La otra cosa que debe hacer la persona que ofende al Todopoderoso es hacer restitución. En Isaías 1, del 1 al 17, nos habla de que el pueblo de Israel estaba viviendo en pecado, ofendiendo al Todopoderoso. Y ellos practicaban todos los ritos religiosos que tenían que practicar. Y el Todopoderoso les reclama por esa actitud y dice que está enfadado, cansado de que ellos vivan solo una vida religiosa, pero que en ellos, en sus corazones, no había arrepentimiento. Lo hacían solo para cumplir con su religión, pero no porque era de corazón, no porque nacía de ellos. Entonces, el Todopoderoso les habla que para poder ser perdonados de verdad, dejen de tanto ser tan religiosos y arrepiéntanse. Y dice la Escritura, lavaos y limpiaos. Y luego les dice, ¿cómo? Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Y luego les dice restituir al agraviado. Y uno se pregunta ¿cómo? Y Él les dice, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es hacer algo por las personas que hemos ofendido, deshacer las cosas malas que estamos haciendo. Entonces Isaías 1:18 dice que hasta entonces serían perdonados y bendecidos y no serían castigados. Pero tenían que hacer esas cosas, arrepentirse y restituir. Ahora, ¿qué significa restitución? Es deshacer el mal que se hizo hasta donde sea posible. Hay males que ya no se pueden deshacer, pero el que está arrepentido tiene que deshacer el mal que hizo hasta donde sea posible. Devolver lo que no es suyo, reparar las injusticias cometidas. Y si usted quiere saber más de esas cosas, puede ir a Éxodo 22 y Levítico 6, donde habla muy claramente de estas cosas. No me puedo extender mucho en eso, pero tenemos aquí en Lucas 19, del 1 al 10, un ejemplo claro de lo que significa arrepentirse y hacer restitución. Encontramos a Zaqueo, un hombre rico que se había hecho rico siendo publicano, jefe de publicanos. Un publicano era un hombre que recolectaba los impuestos para Roma. Roma le decía a este hombre cuando lo contrataba, tú me vas a dar tanto. De ahí en fuera no me importa lo que hagas. Tú dame tanto y cómo lo vas a hacer es tu asunto. Entonces el recolector de impuestos no solamente cobraba los impuestos que Roma le requería a él, sino que él le cobraba
a las otras personas mucho más para hacerse rico, no solamente para mantenerse, sino para hacerse rico. Y Zaqueo era un hombre de estos, que se había hecho rico siendo jefe de publicanos. Este hombre reconoció su pecado, reconoció sus faltas públicamente e hizo restitución, renunciando a los bienes mal habidos. Y le dijo al Mesías y a toda la gente que estaba ahí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Una cosa. Y la segunda cosa, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. ¿Qué significa defraudar? Robar abusando del puesto que se tiene. Él hizo no solo se arrepintió, dice que renunció a los bienes mal habidos, la mitad la repartió a los pobres y con la otra deshizo todos los fraudes que había hecho, regresándoles no lo que les había robado, sino 4 veces más. Imagínense cuánto se había enriquecido este hombre con eso. El verso 9 dice la escritura que Yahshua dijo, el Mesías, la salvación ha venido a esta casa. Alcanzó la salvación, porque no solo se arrepintió, también hizo restitución y demostró con hechos que estaba arrepentido. Esta es la manera que usa el Todopoderoso para perdonar a los hombres sus pecados. Y esta es la misma manera que debemos tomar como base para perdonarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el mecanismo entonces del perdón entre nosotros? Ya vimos hacia el Todopoderoso. Primeramente, el ofendido debe enfrentar al ofensor. Lucas 17:3 dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ve y repréndele, díceselo, habla con él. El problema que a veces se tiene con el ofendido es que a todo mundo le dice que está ofendido y en que lo ofendieron, menos se lo dice al que lo ofendió. Y este es un problema. A veces las relaciones no se arreglan por este asunto, porque esta persona ya hizo un chisme grande con todo mundo, ya la pelota se hizo muy grande, ya a veces es muy difícil arreglar esta situación. La Escritura dice que el ofendido debe enfrentar al ofensor y decirle, me has ofendido en esto. El ofensor debe reconocer que ha ofendido y debe dejar las excusas que tenga para no reconocer su falta. ¿Sí? Hay quienes dicen, si solo estaba bromeando. Otros dicen, no era mi intención de ofenderte, cuando ese era la intención. Hay gentes que usan de las indirectas para ofender a las personas y cuando alguien se las entiende y se las echa en cara, dice, no, yo no lo decía por eso, yo no lo decía por ti, cuando usted sabe que sí estaba haciendo eso. Dice un dicho, te lo digo a ti mi hijuela, entiéndelo tú mi nuera. Y muchos tienen esa costumbre de estar tirando siempre indirectas. Ofenden a la gente, las personas le reclaman y luego dicen que no, tiran la piedra y esconden la mano. Eso está mal. ¿Sí? Entonces, no tome pretextos de que no era mi intención ofenderte cuando sí era. Acepte lo que hizo, no trate de cambiar las cosas, no trate de darles otra interpretación. Es como cambiarle la etiqueta a una botella de veneno y ponerle que es jugo de manzana. El veneno no deja de ser veneno solo porque le cambiamos la etiqueta. Es que me hiciste enojar. No, uno se enoja porque quiere. O aunque se enoje, uno hace con el enojo lo que le da la gana. Porque uno se puede y tiene derecho a enojarse. Pero lo que hace con el enojo, ese es problema de uno, voluntad de uno. Entonces, si uno agarra el pretexto de que se enojó para ofender, para golpear, para lastimar, para romper, usted está mal. Nadie puede llevarlo a esa situación de enojo. Entonces, me hiciste enojar. Tú tienes la culpa. Si no hubieras hecho esto, nada de eso. Usted tiene que reconocer sus faltas. No importa lo que el otro haya hecho, la reacción que usted tiene
hacia lo que le haga a otra persona es suya. Y si ofendió, si maltrató, si insultó, si lastimó, si golpeó, si rompió, usted debe reconocer que lo ha hecho y debe encarar esa situación. El ofensor debe confesar su falta. Y confesar significa reconocer sinceramente que se ha ofendido a alguien, ya sea con intención o sin ella, porque hay que reconocer, hay ocasiones de que de verdad no se hizo con el propósito de ofender alguna cosa, no se hizo con el propósito de ofender a una persona, pero sin embargo hay veces que eso lleva a unas personas a ofenderse, ¿sí? Entonces uno debe reconocer que si ofendió aún sin intención, debe reconocerlo. No piense que es solo pedirle perdón a Dios, ya que el Mesías dijo que tu ofrenda no será recibida si primero no te reconcilias con tu hermano, con tu vecino, con tu prójimo. También hay que pedirle perdón al que se ofendió. No solamente quedarse con eso, tenemos que ir y expresarle y decirle, perdóname por esta ofensa que te hice. No se excuse diciendo que estaba bromeando. Proverbios 26, 18 y 19 en la versión de la Biblia del lenguaje actual dice, como loco que lanza piedras al aire, es quien engaña al amigo y dice que estaba bromeando. Imagínense nada más, como loco que lanza piedras al aire, es quien engaña al amigo y dice que estaba bromeando. No está bien. El ofensor debe arrepentirse. Lucas 17:4 nos habla de esto. Y esto significa, como ya hemos visto, el arrepentimiento es un cambio de mente, reconocer las cosas como son, es un cambio de actitud, dejando la arrogancia y ser humildes para pedir perdón. Y tercero, un cambio de dirección, dejar de hacer aquello con lo que estamos ofendiendo a las personas y hacer todo lo contrario de lo que estamos haciendo. Si tiene mal genio, cámbielo por uno más dócil. Si dice malas palabras, cámbielas por palabras educadas. Si es impuntual, comience a practicar la puntualidad. Si es mentiroso, empiece a dejar la mentira y a hablar con la verdad. Si es chismoso, deje de repetir los chismes de los demás. No viva repitiendo las cosas que otros dicen, que a usted quizá ni le constan, porque muchas veces repetimos lo que otro dijo. ¿Sí? Solamente. Otra cosa que debemos aprender es el ofensor tiene que hacer restitución, como ya lo vimos. ¿Y cómo se hace restitución? Como ya lo vimos, es deshacer el mal que se hizo hasta donde sea posible. Devolver lo que no es suyo. ¿Usted pidió prestado algo y no lo ha regresado? Regréselo. Eso no es suyo. No diga como aquellos que dicen que lo prestado es pariente de lo dado. Eso no es verdad. Si usted pidió dinero prestado, regréselo. No importa quién se lo pidió. Yo conozco personas que porque le piden prestado a un pariente cercano, no tienen la obligación de regresarlo. Usted tiene que regresar lo que pidió prestado. Regrese lo que no le pertenece. ¿Sí? Repare las injusticias que haya cometido. En Éxodo 22, del 1 al 13, se nos habla de varias cosas como esas. Por ejemplo, en cosas robadas, si usted se robó algo, allí en Éxodo nos enseña que el que robaba un animal y lo vendía, lo tenía que pagar 4 o 5 veces dependiendo del animal que fuera. Si lo tenía en su poder todavía vivo, lo tenía que pagar doble. Si dañaba una propiedad de su prójimo con o sin intención, tenía que pagar lo dañado. Si le prestaban una cosa y las dañaba, tenía que pagarlas. ¿Sí? Eso es hacer restitución. Eso es de veras haberse arrepentido. Si tenía
y calumniaba, tenía que deshacer la calumnia. De la misma manera que habló mal de alguien, tenía que ir y hablar bien y reconocer que había hablado mal por celos, por coraje, por envidia, por lo que sea, pero que él estaba mal, que la otra persona de la que habló mal no era la mala. Eso no está fácil a veces. A veces somos buenos para hablar mal de los demás y llevar el chisme de aquí para allá y de allá para acá. Y cuando las cosas se aclaran y alguien nos dice a la cara lo que decimos, a veces, oh no, yo no lo dije así, oh no, no era la manera, o es que a mí me dijeron. No, uno tiene que reparar el daño que hizo con la calumnia. De la misma manera que calumnió y difamó, debe estar dispuesto a darle la honra a la persona a la cual usted le dañó la honra. No actuemos como aquel niño que después de haber roto una lámpara en la vía pública le preguntó a su papá, ¿qué puedo hacer? Y su papá le contestó, admitir que tú lo has hecho, preguntar cuánto cuesta, repararlo y pagarlo. Entonces el niño dijo, yo pensaba que lo único que tenía que hacer era pedirle perdón a Dios. Hay mucha gente que piensa de esta manera, que solo es irle a pedir perdón al Todopoderoso, al Eterno. Ya, yo ya le pedí perdón al Todopoderoso, ya no tengo nada más que hacer. Él ya me perdonó. La persona que ofendiste, el daño que causaste, lo que rompiste, ¿eso así se queda? No dice así la Escritura. No se haga como aquella persona que fue con un sacerdote y le dijo, me confieso de que me robé un guajolote. Y le dijo el padre, ok, yo te perdono. Y le digo, y quiero confesar que me perdone otro guajolote. Dijo, ¿qué te robaste otro guajolote? No, es que ahorita saliendo me voy a robar otro. Hay gente que piensa de esa manera, que yéndose a confesar, sea con Dios o con un hombre, como usted practique su religión, ya con eso la hizo, ya lo perdonaron, ya. La Escritura, la Biblia no enseña así. Si usted quiere de veras entender hasta dónde llevan estas cosas, usted tiene que entender eso, que no es por ahí. Porque si usted piensa de esa manera, la Escritura dice allá en Mateo 5, 23 y 24, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjala ahí, reconcíliate primero con tu hermano y luego vienes a presentar la ofrenda. Si usted no lo hace así, su ofrenda no será recibida, sus oraciones no serán recibidas. Sus actos religiosos no serán recibidos, y menos si no están de acuerdo con lo que dice la Escritura. La conclusión entonces, el resumen de todo esto es que cuando ofendemos debemos arrepentirnos y confesar nuestra falta al ofendido y al Todopoderoso. Debemos dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer el bien. Debemos pedir perdón para ser desatados de las consecuencias de las malas cosas que hicimos. Y tercero, debemos hacer restitución, deshacer hasta donde sea posible el mal que hicimos. Esto necesitamos para ser perdonados, tanto por el Eterno como por el prójimo, por el hermano, por el vecino. Busque reconciliarse con las personas a las que ha ofendido, para que después lo pueda hacer con el Todopoderoso antes de que sea demasiado tarde y tenga que pagar dolorosamente las consecuencias de sus malos actos, de sus pecados, de las ofensas que usted ha causado. Yo le deseo lo mejor y que reconsidere y piense bien si de veras usted se ha arrepentido y ha entregado su vida al Todopoderoso y ha ido a pedirle perdón a quienes les ha ofendido y ha hecho restitución, demostrando con eso su verdadero arrepentimiento. Que la paz del Todopoderoso inunde el corazón de cada uno de ustedes. Amén.